Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy voy a empezar a hablar de alimentación en maratón. He decidido durante unas semanas, cada martes, hablar de todos los puntos importantes relacionados con alimentación y maratón. Ya sé que muchas personas de cara a final de 2024 estáis preparando esta prueba deportiva. En este caso estoy hablando de maratón de asfalto. Ya sabéis que soy nutricionista en deportes de resistencia y que me dedico a ayudar a muchas personas a conseguir sus metas deportivas, ya sean triatlones como el half, Ironman o medias maratones o maratones de asfalto o incluso montaña. Ahora hace poco llevé mucha gente a la Transvulcania, etcétera, ¿vale? Entonces, he decidido que como muchísimas personas estáis preparando maratón de Nueva York, Berlín, Valencia o incluso ya en febrero de 2025 estáis preparando Sevilla, enseguida viene Barcelona, etc. Os puede ayudar muchísimo el que haga un pequeño curso sobre alimentación en maratón. Primero que nada, y quiero recordar que los que preparáis esta prueba deportiva sois deportistas ya de larga duración. Es decir, no sois personas que mucha gente que me dice, Andrea, soy deportista amateur. Yo no te considero un deportista amateur. Que te relaciones con gente que prepara este tipo de pruebas y que tú lleves un ritmo menor a los que te estás comparando no quiere decir que ya seas un deportista. Cualquier persona que prepara un maratón yo la considero ya una persona deportista. ¿Por qué? Porque combina entrenamientos más la vida laboral, etc. Entonces debes de hacer un especial cuidado a la alimentación, no solamente para rendir mejor, sino para tu día a día. Es decir, si tú te mantienes esa alimentación adecuada, tu salud se va a mantener. Por lo tanto, día a día vas a mejorar y vas a prevenir enfermedades de cualquier tipo, ya sea, por ejemplo, lesiones deportivas o que haya una bajada de tu sistema inmunitario y por lo tanto no afectará a tu rendimiento deportivo. Bien, en primer lugar, hoy voy a hablar de lo que tiene que ser la alimentación de una persona que prepara el maratón, es decir, la alimentación del día a día. Todo este curso lo voy a hablar en grandes rasgos, ya que como sabéis yo dispongo del programa Alimenta tu Meta, donde preparo con todos mis deportistas de manera individual los aspectos como es la alimentación del día a día, la suplementación de cada uno de los entrenamientos, el entrenamiento nutricional para preparar el objetivo, la prevención de lesiones, la hidratación y un largo, etcétera. Así que si estás interesado en preparar este año 2024, principios de 2025, una prueba deportiva de resistencia, ya sea el maratón o lo que sea, que sepas que tengo lista de espera y puedes apuntarte en descripción en este vídeo, lo voy a dejar y puedes apuntarte a esta lista. Bien, dicho esto, vamos a entrar de lleno, ya que voy a empezar hablando de lo que es la alimentación del día a día de una persona que prepara maratón. Así que vamos a ello. Vale, he querido decir o llamar el curso Alimenta tus zancadas, ya que muchas veces las charlas que realizo de manera presencial en clubs deportivos, etcétera, siempre le pongo este título, porque la verdad que me gusta bastante. Considero que la alimentación se debe de entrenar, ¿vale? Y todos los aspectos de nuestra vida prácticamente los podemos entrenar, ya que yo siempre digo que nacemos sin saber hacer absolutamente nada y mediante entrenamiento o repetición conseguimos mejorar cualquier tipo de aspecto, ya sea aprender un idioma o incluso mejorar nuestra alimentación. Así que vamos a alimentar las zancadas de cara a tu próximo maratón. ¿Qué alimentos son imprescindibles para los corredores? Aquí hay que ser bastante claro. Puede ser una persona vegana o vegetariana y preparar un maratón. He preparado a lo largo de todos estos años a muchas personas a preparar este tipo de prueba deportiva con unas características específicas, como es el caso de ser vegano o vegetariano para preparar esta prueba. Y no hay ningún inconveniente, ya que muchas personas esto a veces se lo plantean o dicen, oye, no puedo preparar esa prueba porque pienso que el tipo de estilo de vida o de alimentación que llevo no es acorde a preparar este objetivo deportivo. Esto no es así, ¿vale? Es muy importante cubrir una serie de necesidades. Y para ello necesitamos lo siguiente. Os lo dejo aquí en una gráfica bastante clara y bastante óptima, ¿vale?
Cualquier tipo de persona debe de predominar una ingesta de verdura en nuestra alimentación. Es decir, siempre decimos que en comida y cena debe de aparecer este grupo alimentario. ¿Por qué? Pues sobre todo en deportistas de resistencia, porque cada contracción muscular que hacemos y que hacemos muchas durante nuestros entrenamientos, sobre todo en las tiradas largas, necesitamos una serie de vitaminas y minerales. Esas vitaminas y minerales en la gran mayoría están presentes en este grupo alimentario, por lo tanto debe de predominar. Aún así, tenemos que saber cuándo y en qué momentos aportar este tipo de alimentos. Por ejemplo, la semana del maratón, donde hacemos una carga de hidratos de carbono, que por cierto ya prepararé vídeo específico de cómo preparar la carga de carbohidratos o de hidratos de carbono. En este caso sí que reducimos normalmente la ingesta de verdura. ¿Por qué? Porque hay que reducir la ingesta de fibra. Pero dependiendo del momento en que estés preparando el maratón, es decir, por ejemplo, si te quedan 12 semanas para esta prueba deportiva, sí que hacemos un predominio de este grupo alimentario. ¿Por qué? Por el aporte sobre todo de vitaminas, minerales, fibra, que va a mejorar la calidad de nuestra microbiota y un largo etcétera, relacionado con sistema inmune, hormonal, etcétera. Todo esto tiene que funcionar de manera correcta para conseguir mantener tu rendimiento deportivo, prevenir lesiones y sobre todo mantener tu sistema inmunitario. De esta manera es como la alimentación conseguimos mejorar ese rendimiento deportivo. Además, deben haber en tu plan de alimentación legumbres. Estas legumbres, según la Organización Mundial de la Salud, debe estar presente 2 veces por semana, como mínimo, ¿vale? Yo la verdad que en muchos de mis planes de alimentación está con mayor frecuencia, pero va a depender de los entrenamientos, porque por ejemplo hay muchos deportistas que no solemos tolerar muy bien las legumbres previamente a un entrenamiento de series, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los martes, si comes un plato de lentejas y luego a las 6 de la tarde estás haciendo series cortas y tienes molestias gastrointestinales, en este caso lo evitaremos. Ya hay otros momentos del día, como es el caso a veces de las cenas, donde podremos utilizar este grupo alimentario. ¿Por qué es tan importante este grupo alimentario? Por la calidad de estos nutrientes que aporta, ya sea por ejemplo el selenio o es el aporte de fibra y también la composición combinada de hidrato de carbono junto con proteína de estas legumbres. En el caso de veganos o vegetarianos es importante el predominio de este grupo alimentario y utilizamos otras fuentes también proteicas como es el caso del tofu, soja texturizada y un largo etcétera, ¿vale? Entonces, estas legumbres deben de estar presentes, pero por ejemplo, semana de maratón sí que las restringimos totalmente por su aporte en fibra para evitar totalmente molestias gastrointestinales. Incluso el día antes de una tirada larga evitamos este grupo alimentario, pero siempre va a depender del deportista. Tengo deportistas que toleran muy bien este grupo alimentario, que son las legumbres, y sí que a veces podemos incluir el día previo a una tirada estos alimentos, y es una manera de aportar hidrato de carbono junto con proteína. Las frutas. Las frutas, según la Organización Mundial de la Salud, debe de estar presente 3 raciones al día, ¿vale? 3 de frutas, 2 de verduras. Pero en el caso de deportistas de resistencia donde necesitáis una elevada ingesta de hidrato de carbono en comparación con personas sedentarias y sobre todo si preparamos un maratón y además necesitamos aportar fibra, vitaminas y una ingesta de agua mayor, la fruta va a predominar. Además que la fruta contiene fructosa. Muchas personas empezáis a preparar esta prueba sin tolerar muy bien este hidrato de carbono, que luego durante la prueba debemos de llegar a consumir más de 60 gramos por hora. Esto ya hablaré en otro vídeo de cómo realizarlo, ¿vale? Y cómo hacemos de manera progresiva el aumento de esa cantidad de tolerancia de hidrato de carbono durante los entrenamientos o durante la prueba deportiva. Pero las frutas van a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque si en tu alimentación del día a día ya vas aportando fructosa junto con fibra, vitaminas, minerales y agua, tu cuerpo va a tolerar muchísimo mejor este nutriente, ¿vale? Y poco a poco va a haber un entrenamiento intestinal y tu capacidad de absorber o de utilizar la fructosa va a mejorar. Por lo tanto, en mis planes con mis deportistas en el programa Alimenta tu Meta es imprescindible utilizar este grupo alimentario.
Bien, los frutos secos es otro grupo alimentario que yo considero imprescindible. ¿Por qué? Porque es un aporte de grasa saludable, junto con concretas vitaminas y concretos minerales, lo cual puede mejorar muchísimo en cuanto a la salud del deportista. También muchos deportistas que preparáis el maratón creéis que debéis de hacer un déficit o es complicado mantener vuestra ingesta calórica y utilizamos los frutos secos para llegar a aportar todas las calorías que necesitáis. ¿Por qué? Porque como sabéis, 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, ¿vale? Sin embargo, 1 gramo de proteína aporta 4 kilocalorías, que no tiene nada que ver. Entonces, muchas veces para conseguir aportar toda la energía que necesitas, utilizamos este grupo alimentario. Además que el sistema hormonal, también la membrana de cada una de nuestras células necesita ese aporte de grasas saludables y por lo tanto es muy importante aportar este grupo alimentario. Aún así quiero recalcar que muchas veces hay que ir con algo de cuidado porque en exceso puede provocar pues, un exceso de calorías, por lo tanto un superávit calórico y puede provocar un incremento de peso. Que ya sabéis que cuando preparamos el maratón hay que controlar muy bien la composición corporal, no tenerla ni muy baja ni muy elevada, etcétera, y saber en qué rango tu rendimiento se mantiene muy bien. Bien, otro grupo alimentario que es imprescindible es el aporte de proteína. Esta proteína en caso de veganos o vegetarianos no vendría de fuente animal, sino de fuente vegetal, como ya he comentado, que en ese caso serían las legumbres. Sin embargo, en personas que no son veganas ni vegetarianas, sí que distribuiríamos la proteína haciendo un predominio sobre todo de huevos, lácteos y haciendo también un predominio de ese pescado. La carne la iremos utilizando en función de las necesidades de cada deportista. Por ejemplo, el hierro es un mineral que solemos tener bastante problemas, sobre todo las mujeres que preparamos deportes de resistencia. Por lo tanto, aportando carne roja es una manera más eficiente de aportar este mineral. Además, combinado con vitamina C. Son pequeñas combinaciones y cositas que debemos de tener en cuenta en deportes de resistencia y sobre todo en mujeres. ¿Por qué? Porque cada contracción muscular necesita oxígeno y ese oxígeno lo transporta el hierro. Por lo tanto, es imprescindible que tus niveles de hierro, transferrina, ferritina, etcétera, estén correctos para rendir muy bien. Y en esto la alimentación juega un papel fundamental. Además, como deportista, debes de aportar hidratación. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente durante los entrenamientos, sino en tu día a día. Y esto sobre todo es para prevenir lesiones y para prevenir la fatiga durante los entrenamientos. Es muy importante empezar cualquier tipo de entrenamiento en un estado de hidratación óptimo. A lo largo del entrenamiento ir aportando como mínimo agua. En la mayoría de los casos aportaremos agua, sodio y hidrato de carbono, que son los 3 puntos imprescindibles, y podríamos utilizar otros compuestos, como es por ejemplo la cafeína, nitratos, betalanina, etcétera. Que esto ya sabéis, en próximos vídeos os iré contando, ¿vale? Bien, además habéis visto que aquí no pongo como imprescindible los hidratos de carbono, pero que no sea imprescindible no quiere decir que los necesitamos los deportistas de resistencia. Al fin y al cabo, la pasta, el arroz o el pan son grupos alimentarios que nos aportan hidrato de carbono, que en deportistas como nosotros es imprescindible y que juega un papel fundamental. Pero estos hidratos de carbono lo podríamos aportar de otras maneras, como es el caso del aporte de las legumbres, la fruta y la verdura, ¿vale? Pero sí que distribuimos de manera adecuada estos grupos alimentarios en los deportistas de resistencia. Es muy importante saber cuándo hay que aportar este hidrato de carbono y en cada momento. Y cuando digo cuándo y en cada momento es porque para mí en el programa Alimenta tu Meta juego de manera muy importante con el deportista cuándo debe de ingerir cada grupo alimentario, pero sobre todo los hidratos de carbono, ¿vale? Es decir, el deportista a mí me dice, pues me comparte concretamente su entrenamiento y me dice, pues voy a entrenar series a las 9 de la mañana y yo después a media mañana le pongo la ingesta y tal. O no, voy a entrenar hoy a las 7 de la tarde, entonces antes y después qué tipo de nutrientes ponemos, ¿vale? Y esto es fundamental si quieres llegar a la salida de esa prueba deportiva en buenas condiciones y si quieres cruzar esa meta deportiva con salud, que al fin y al cabo este es el objetivo principal en cualquier tipo de persona que quiere preparar un maratón, ya sea
sea para bajar de 3 horas o hacer 4 horas en esta prueba. Da igual el objetivo que tengas, esto para mí es fundamental. Bien, continúo. Una vez sabemos más o menos cómo debemos de distribuir la alimentación para un maratón, hay unas cosas que para mí son imprescindibles, ¿vale? Es decir, cómo realizamos el entrenamiento nutricional. Durante la preparación del maratón, yo con mis deportistas trabajo diferentes puntos, ¿vale? Hay que entrenar, al fin y al cabo, la alimentación en carrera. Es decir, no puedes irte a un maratón y directamente consumir 60-90 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿vale? Esto previamente tu intestino debe de estar entrenado. Para ello hay que ir aportando durante los entrenamientos esa cantidad de hidrato de carbono, hay que ir entrenando tu capacidad de beber y hay que ir entrenando tu aporte de sodio durante los entrenamientos. De esta manera llegarás ese día a la prueba deportiva y va a ser muy fácil ir aportando todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque vas a estar entrenando a ir llevando una botellita, vas a estar entrenando a ir sacando los geles, vas a ir entrenando pues cómo aportar ese gel, etcétera. Por lo tanto, la alimentación en carrera es algo que se debe de trabajar con el nutricionista, ¿vale? Bien, además, esto está relacionado con el entrenamiento digestivo. Si eres una persona que suele tener problemas gástricos, que no suele tolerar muy bien la ingesta de hidrato de carbono, que te suelen sentar mal las bebidas isotónicas, los geles, etcétera, esto es parte del entrenamiento digestivo. Y este entrenamiento digestivo se hace de manera progresiva. Es decir, aumentamos normalmente la carga de hidrato de carbono poco a poco en la alimentación del día a día, ya sea, por ejemplo, con fruta o con ingesta de arroz, pasta, pan, otros tubérculos, etcétera, ¿vale? Y después en los entrenamientos hacemos lo mismo, vamos aportando de forma progresiva, ya sea previamente al entrenamiento un hipotónico, durante el isotónico, después aportar esos hipertónicos o durante los entrenamientos empezar con una cantidad de geles bajita o por ejemplo en entrenamientos de series donde estás entrenando a alta intensidad vamos aportando poco a poco esa cantidad de hidrato de carbono mediante geles. ¿Por qué? Porque si lo estás entrenando a alta intensidad después el día del maratón, que la intensidad no va a ser la misma que en esas series, pues va a ser un poquito más fácil aportar ese hidrato de carbono y la capacidad de tu intestino de absorber ese hidrato de carbono va a mejorar. ¿Por qué digo todo esto y creo que es fundamental el entrenamiento digestivo? Porque sois muchísimos deportistas que cuando aportáis geles deportivos no hacéis una correcta elección de estos. Entonces, es muy importante aquí para conseguir adaptarte a la ingesta de hidrato de carbono el ir aportando geles de calidad según la evidencia científica, que de esto ya hablaré en próximos vídeos. También es importante que hagas una progresión de la ingesta de hidrato de carbono, no directamente al día de la prueba decir, pues voy a tomarme 2 geles por hora. Y en ningún entrenamiento has hecho esto, ¿vale? No tendría ningún sentido porque tu intestino no está capacitado para absorber esta cantidad, ¿vale? Bien. Además, hay que trabajar la hidratación en carrera. Para esto, siempre en mi programa Alimenta tu Meta, lo primero que hago es mandarle al deportista cómo calcular su tasa de sudoración. En función de la tasa de sudoración, hay que ir reponiendo ese líquido. Y además, la manera de reponer más eficiente es con una bebida isotónica. ¿Por qué? Porque las bebidas isotónicas tienen una concentración o una osmolaridad muy parecida a nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, va a favorecer la capacidad de rehidratarnos, ¿vale? Entonces, esto es fundamental. Y esta hidratación en carrera hay que entrenarla durante los entrenamientos. Muchas veces, mucho deportista me dice, oye Andrea, para un entrenamiento de 50 minutos yo no llevo nada. Pues no es correcto. ¿Por qué? Porque en 50 minutos te estás deshidratando también y te va a costar más recuperar si no lo vas aportando durante el entrenamiento. Además, el día del maratón tienes que estar acostumbrado a ir aportando esa hidratación de manera constante para evitar al fin y al cabo la aparición de la fatiga o del famoso muro, ¿vale? Entonces, esto es fundamental.
Bien, otra parte del entrenamiento nutricional es la suplementación. La suplementación hay que tenerla muy clara el día de la prueba deportiva. Para ello, yo lo que hago siempre con mis deportistas es darles varias opciones. Es decir, el maratón se puede preparar de varias maneras, con bebidas deportivas, que en este caso sería una isotónica más aportar geles, o simplemente con isotónico, o simplemente con geles más agua. Podemos aportar cápsulas de sales, podemos aportar cápsulas de cafeína o simplemente geles que nos aporten todo. Hidrato de carbono, cafeína y sal, y solamente habría que coger agua. Entonces, la suplementación hay que entrenarla y hay que probar diferentes marcas. Por eso a mis deportistas siempre les doy varias marcas de suplementación y ellos eligen cuál utilizar. Esto es muy importante. Yo no trabajo con ninguna marca deportiva, no me gusta hacerlo. Además, ya sabéis que en mi canal analizo muchísimos geles deportivos, isotónicos, recoveries, etcétera. Y por eso no me gusta ligarme a ninguna marca, porque me gusta analizarlas siempre desde la evidencia científica y poderlas clasificar como en realidad sabemos los nutricionistas y dar la opinión, al fin y al cabo, objetiva, ¿vale? Entonces, si un deportista, por ejemplo, está trabajando conmigo y me dice, oye Andrea, yo utilizo esta marca, yo no la conozco, la veo, cumple las características, trabajamos con ella, ¿vale? Esto no hay ningún inconveniente, pero hay que tener muy claro con qué suplementación vamos a trabajar y desde una fase inicial empezar a testear y ya unas 8 semanas aproximadamente antes del maratón saber específicamente qué suplementos vamos a utilizar para siempre en estos entrenamientos trabajar con esos suplementos. Bien, otro de los puntos clave del entrenamiento nutricional, que muchas veces los nutricionistas junto con el entrenador lo trabajamos, es el entrenar bajo, ¿vale? Entrenar bajo o entrenar en ayunas es entrenar la capacidad de nuestro cuerpo de obtener energía a partir de otros sustratos energéticos, ¿vale? ¿Esto cómo se haría? Pues por ejemplo en entrenamiento de primera hora de un rodaje en Z1 o Z2, podríamos no aportar nada de hidrato de carbono y entrenar en ayunas. Entonces favorecemos la capacidad de nuestro cuerpo de obtener energía a partir de otros sustratos, que en este caso sería la grasa. Muchas veces cuando llegamos a larga distancia, es decir, al kilómetro 30 es la mayoría de los casos, 28, 29, 30, 32, ¿vale? Más o menos coincide con la aparición del muro. Es cuando nuestro cuerpo hace un cambio gordo. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado sin energía de glucógeno y es cuando empieza a utilizar la grasa como fuente de energía. Lo acabo de explicar súper simplista. Esto es mucho más complejo y no es un cambio u otro. Siempre hay una utilización de energía de varias fuentes, ya sea fuente de grasa y de hidrato de carbono. Lo que pasa es que en rendimiento deportivo y sobre todo en deportes de resistencia favorecemos siempre la ingesta de hidrato de carbono porque está limitado su almacenamiento. Sin embargo, el almacenamiento de grasa es bastante más amplio y es muy difícil agotarlo. Pero sí que debemos de entrenar la capacidad de nuestro cuerpo de obtener energía a partir de esta fuente, es decir, fuente de grasa. Y entrenar también nuestro cuerpo la capacidad de ir aportando hidrato de carbono para evitar que se agote esas reservas de glucógeno durante este tipo de prueba deportiva. Por último, dentro del entrenamiento nutricional es muy importante el trabajo individual. Esto para mí es fundamental. Cada persona sois diferente, por lo tanto habrá que trabajar puntos muy diferentes con cada uno de vosotros. Por ejemplo, puede ser que tengas una intolerancia a la fructosa, por lo tanto habrá que trabajar de manera concreta el aporte de otros tipos de hidratos de carbono durante la prueba. O puede ser que te siente mal el marisco o que tengas una alergia al marisco. O puede ser que por tu vida laboral trabajes a turnos. Hay millones de variables y he preparado a deportistas con las mismas características, es decir, de peso, edad, altura, más o menos similar, con trabajos muy parecidos y hacer una estrategia de alimentación totalmente distinta porque al fin y al cabo hay demasiados factores en juego, genética, estado de ánimo incluso, ¿vale? Entonces es fundamental siempre trabajar con el deportista desde la individualización. Por tanto, todos los consejos que os dé hoy aquí o en los siguientes vídeos, recordar que siempre está el factor individual, que cada persona sois diferentes y muchas veces la alimentación es ensayo, error, ¿vale? Entonces es muy importante trabajar este punto y es algo que yo trabajo también con mis deportistas. Bien.
Dicho esto, y por último quiero hoy terminar el vídeo recalcando algunos puntos claves, entre ellos la pirámide de alimentación en rendimiento. Esta es mi metodología de trabajo, ¿vale? Cómo distribuimos la alimentación, es decir, la cantidad de nutrientes y micronutrientes. Para mí esta es la parte fundamental, es decir, si un deportista no tiene toda la proteína, grasa, hidrato de carbono, hierro, vitamina C, selenio, todo lo que necesita, al fin y al cabo, de una manera u otra, se va a ver afectado nuestro cuerpo. O mayor número de lesiones, mayor número de contracciones musculares, mayor número de problemas gástricos, dolores de cabeza, sistema inmune afectado, etc. Por lo tanto, si esto no lo cubrimos en una primera base, o sea, sí o sí, no hay salud. Y si no hay salud, no hay capacidad de hacer los entrenamientos al 100%. Si no tenemos la capacidad de hacer los entrenamientos al 100%, no va a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Y por lo tanto, nuestra prueba deportiva no va a ser igual. O sea, si tienes como objetivo bajar de 3 horas, pero a lo largo de los 6 meses antes a preparar este maratón caes enfermo 4 veces, pues entonces tu rendimiento se va a ver afectado y no vas a llegar en las condiciones que querías, ¿vale? Entonces para mí esto es como lo básico. En segundo lugar, el origen de los nutrientes y micronutrientes. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo 100 calorías de un plátano que 100 calorías de un donut. No tiene nada que ver y son 100 calorías, ¿vale? Entonces, el origen de los nutrientes es muy importante, por eso basamos la alimentación en una alimentación real, una alimentación saludable y que cubra todas las necesidades del deportista, ¿vale? Tercer escalón es el momento de ingesta. Yo le pido a todos mis deportistas que me digan o que me registren la aplicación que utilizo para trabajar, el horario de los entrenamientos y en función de ese horario pues cubrir las necesidades, ya sea de hidrato de carbono, proteína y grasa y también calcular la cantidad que se necesita. Y ya por último, trabajar la suplementación. Es decir, para mí es fundamental cubrir todo con alimentación. Si no cubrimos, ya utilizaríamos esa proteína, ese extra hidrato de carbono, etc. Pero en deportes de resistencia sí que debemos de trabajar la suplementación intraentrenamiento, sobre todo para un maratón. Es imposible hacer un maratón sin ingerir nada de hidrato de carbono, de sodio y de agua. Esto es fundamental, si no tu salud se puede ver afectada. Entonces, esta suplementación hay que entrenarla y hay que utilizarla, ¿vale? Para ello, ya sabéis que he hecho un montón de vídeos sobre el tema, pero en los siguientes vídeos, en el curso que he preparado, voy a hablar en concreto de cada uno de los suplementos que podemos utilizar para esta prueba deportiva. Además, en la suplementación del día a día puede ser que en una analítica te salga déficit de vitamina D y haya que aportarla. El magnesio es otro nutriente que he hablado en otros vídeos que también se puede utilizar en deportistas de resistencia y puede ser bastante efectivo, sobre todo para el tema de prevenir calambres, mantener la cantidad de minerales que necesitamos, etcétera, porque es muy difícil aportarlo mediante la alimentación. Bien. Hasta aquí el curso de hoy, o sea, la primera clase del curso Alimenta tu maratón, ¿vale? O alimenta tus zancadas, como queráis que lo llamemos. Y nada, muchas gracias por estar ahí y no te pierdas los siguientes vídeos que voy a ir hablando y tocando todos los tips importantes para preparar esta meta deportiva. Y como ya sabéis, suscríbete a mi canal para no perderte nada de contenido sobre alimentación en deportes de resistencia. Un abrazo y muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.